Ok. Pues Dios les bendiga a todos en esta noche. Estamos nuevamente con la clase de discipulado del Evangelio según San Juan. Esta vez es capítulo 7, del 45 en adelante, y el capítulo 8 38 con el profesor Joey Ortega Rivera, que lo tenemos esta noche. Joey, eh, que Dios te dé sabiduría, bendiciones y comienza la clase en la noche de hoy. Amén. Dios les bendiga. En esta noche la vamos a estar hablando, como bien dice, acerca de el capítulo 7 del libro de Juan, los versículos del 45 y el capítulo 8 al 38. Así que pues hoy estoy de bateador designado. Así que pues vamos a ver cómo Dios nos ayuda, ¿verdad? Con esta lección y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que nos dé sabiduría para entenderla y internalizarla en nuestro corazón. Así que, pues como bien dije, vamos a estar tocando el versículo 45 del capítulo 7, que es una continuación, ¿verdad? De la clase anterior. Así que vamos a comenzar leyendo, ¿verdad? Esos versículos del capítulo 7, versículo 45, que leen de la siguiente manera. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y el versículo 53 dice: cada uno se fue a su casa. Este relato, ¿verdad? Como bien mencioné, es una continuación de la clase anterior, ¿verdad? Donde ya vemos cómo comienza una persecución, ¿verdad? Contra Jesús por sus enseñanzas, ¿verdad? Y aunque en el pasado vemos cómo Jesús trata de alguna manera de evadir, ¿verdad? Estos confrontamientos que ya estaban empezando a dilucidarse, en esta ocasión los alguaciles tienen de frente, ¿verdad? Y de alguna manera pues tienen la oportunidad de, como dicen por ahí, de echarle mano en ese momento, pero sin embargo, dice allí, ¿verdad? El versículo, que no tienen esa valentía para arrestarlo en ese momento. Así que esta historia, ¿verdad? O este relato, vemos cómo ya se había emprendido una campaña, ¿verdad? De persecución contra Jesús. Sabemos que no estaba pasando desapercibido, ¿verdad? Y que de alguna manera ya se estaba corriendo la voz de lo que Jesús estaba haciendo, y su nombre pues ya sonaba, ¿verdad? Porque mucha gente habían experimentado los milagros de Jesús, habían experimentado mucha transformación, ¿verdad? En medio de ellos, así que pues de alguna manera el nombre de Jesús pues iba a sonar. Así que pues esto los fariseos, ¿verdad? No lo pasaron desapercibido y comenzaron y emprendieron esa campaña, ¿verdad? En contra de Jesús. Así que envían a estos alguaciles a capturar a Jesús, ¿verdad? A arrestarlo. Pero cuando salen, ¿verdad? A su encuentro, pues se encuentran con el mensaje que Jesús estaba trayendo. Y es bien curioso porque el comentarista Matthew Henry, ¿verdad? Allí menciona, dice que la malicia de los enemigos de Cristo es siempre en contra de la razón, y en ocasiones la permanencia de esta no se suele explicar. Y nosotros, ¿verdad? Quizás lo hemos experimentado en ocasiones,
donde sin ningún tipo de razón, ¿verdad? Muchas veces vemos como gente la emprenden contra nosotros, simplemente por el mero hecho de que somos creyentes. Y pues eso mismo sucedía con Jesús, simplemente porque escuchaban un mensaje que a los oídos de ellos sonaba elocuente, pero ellos no podían internalizar que era Jesús el que estaba hablando. Por lo tanto, su primera reacción era atacar a Jesús. Y eso pasa muchas veces en la vida humana. Muchas veces la gente no tiene respuesta, ¿verdad? A nuestra fe, a nuestra creencia y a cómo nosotros, ¿verdad? Hablamos o nos dirigimos, porque se ve un cambio en nuestra vida y de esa manera, pues entonces la gente muchas veces lo que optan es por alejarnos, ¿verdad? O rechazarnos y realmente el mensaje de Cristo y el mensaje de la cruz es un mensaje que es para acercar y es para salvar. Y mucha gente no lo puede ver de esa manera. Así que cuando yo estudiaba, ¿verdad? Esta clase, pues yo me hacía la pregunta, yo decía, ¿por qué la gente insistía en perseguir a Jesús y en prenderla contra Jesús? Si realmente en la época Jesús no era el único que predicaba y traía enseñanza. De hecho, en una ocasión, el mismo Juan le pregunta a Jesús, al mismo Señor, y le dice, Señor, pero hay gente que están hablando en tu nombre y ellos no son discípulos tuyos ni están con nosotros. Y el mismo Jesús le dijo, mira, si están hablando, si están enseñando, déjalo, porque el que no está conmigo, contra mí es. Por lo tanto, hay un solo mensaje de salvación. Y Cristo tiene esa verdad absoluta. Y pues solamente hay dos caminos a escoger. El que no está con el Señor, ¿verdad? Pues está con el enemigo. Así que esto no es una ciencia, ¿verdad? Que sea muy difícil de entender o de explicar. Sin embargo, pues los fariseos, ¿verdad? Tenían esa misión de buscar a Jesús y aceptarle. Así que eh, en Mateo 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea que Jesús, su mensaje era distinto al de los demás, aunque esto no era poco común en la época. Sin embargo, el mensaje de Jesús trastocaba. El mensaje de Jesús era distinto al que daban todos los demás. Y esa era la diferencia. Así que la gente se maravillaba de escuchar a Jesús y nunca, dice allí la palabra, ¿verdad? Que había hablado hombre alguno con esta sabiduría, con el poder y la gracia, que era una claridad convincente. Así que el Señor tenía esa peculiaridad de hablar con ese amor y con esa dulzura. Tenemos que entender también que Jesús dominaba, ¿verdad? El lenguaje hebreo y por lo tanto la poesía hebrea. Y la poesía hebrea pues tenía ciertos matices, ¿verdad? Que la destacaban. Y realmente al Jesús hablar con ese verso, ¿verdad? Y con esa palabra tan profunda, la gente se sorprendía porque no podían entender cómo, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, cómo Jesús viniendo de la localidad donde venía podía hablar de esta manera. Así que eso era, ¿verdad? Lo que a los fariseos en aquel momento les chocaba. Eh, en el versículo 48 dice, el versículo 48 menciona y dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o fariseos? Más esta gente que no sabe de ley, maldita es. O sea que estos fariseos, ¿verdad? Menospreciaban a la gente que podía pensar por sí misma. Y realmente ellos no podían ver que nadie fuese superior a ellos.
tanto en pensamiento, ¿verdad? Como en ideal. Por lo tanto, eso es algo que realmente distinguía a los fariseos y no por nada, ¿verdad? Pues Jesús en múltiples ocasiones los llama hipócritas, porque ellos tenían una ley, ¿verdad? Ellos enseñaban una ley, pero realmente no la vivían. Así que el comentarista, ¿verdad? Estoy utilizando el comentario de Matthew Henry, dice que hay muchos que hablan muy bien de la palabra de Jesús, pero pierden rápidamente sus convicciones y continuarán en sus pecados. La gente está tontamente influida por motivaciones externas, incluso están dispuestos a ser condenados por el bien de la moda. Y cuando vamos a la realidad, ¿verdad?, actual, vemos cómo hoy día eso sucede. Vemos, ¿verdad?, como muchas influencias de la época, ¿verdad?, como muchas ideologías se han internalizado en el corazón de mucha gente, ¿verdad?, trayendo doctrinas falsas, trayendo enseñanzas que muchas veces, ¿verdad?, ponen en entredicho la veracidad de la palabra. Y realmente cuando nosotros vamos a diferentes lugares, ¿verdad?, o estamos en diferentes situaciones, encontramos que hay mucha gente que quiere que nosotros, como creyentes, adoptemos también ese tipo de enseñanza, ¿verdad? O ese tipo de pensamiento. Y la realidad es que nosotros, como creyentes, tenemos que mantener firme, ¿verdad?, nuestra fe y nuestra certeza, como pasó con Jesús, que él estaba enseñando su doctrina, él estaba enseñando una fe que realmente, ¿verdad?, no se podía comparar, no se podía comparar. Así que en ese sentido, pues nosotros no podemos poner en juego, ¿verdad?, la veracidad de la palabra. Y mucha gente a veces se congracia con las vertientes, ¿verdad?, de este siglo o las enseñanzas. Lo vemos en las universidades, lo vemos en los trabajos, ¿verdad? Como a veces quieren tratar de traer influencias para, de alguna manera, que cambiemos nuestro modo de pensar y nuestro modo de ver el evangelio y la fe. Así que en esa parte, pues nosotros no podemos comprometer, ¿verdad?, nuestra fe. En el versículo 48, allí menciona una palabra que en el griego se conoce como pisteo, que hace referencia a que los fariseos mencionaban despectivamente, ¿verdad?, que quién tiene derecho los subordinados a pensar por su cuenta. O sea que de alguna manera lo podemos comparar. Hay un caso, el caso de Martín Lutero, ¿verdad? Fue un caso similar a este, donde vemos que Martín Lutero era una persona que simplemente ellos lo que podían obtener de la palabra eran textos. Ellos no se les tenía permitido leer la palabra, pero sin embargo, Martín Lutero tuvo que irse a escondidas a leer por su cuenta y escudriñar la palabra. Y allí fue que él descubrió que realmente la palabra tenía unas verdades que la iglesia realmente no estaba enseñando, y utilizaban la palabra, ¿verdad?, para vender influencias y para engañar de alguna manera utilizando la fe cristiana. Y de allí es que nacen, ¿verdad?, las 95 tesis de Martín Lutero. Así que ahí vemos que la verdad de la palabra realmente permite que nuestros ojos sean abiertos y veamos la realidad a la luz de lo que Cristo enseñó, simplemente. Así que, pues estos guardias, ¿verdad?, o alguaciles del templo, no pudieron en ese momento arrestar a Jesús. Y dice que esta policía dependía de las autoridades del templo y veían como el poder se les deslizaba de las manos. Y este era el secreto de la hostilidad que sentían contra Jesús. O sea que ya había, ¿verdad?, un tipo de sentimiento profundo
hacia la persona de Jesús. Y aquí más adelante vamos a ver que había una gran división. Y esa división pues era por varias razones. Primero, había división entre la gente por quién era él, por su persona. Y yo no sé si a ustedes les ha sucedido, ¿verdad? Pero muchas veces nos hemos dado con situaciones donde la gente simplemente por ver a una persona sin conocerla quizás, ¿verdad? Quizás por percepción, pues ya causa un tipo de división, porque muchas veces la gente ve cosas diferentes y no pueden a veces entender, ¿verdad? O cambiar su modo de percibir las cosas y eso le causa algún tipo de contienda, ¿verdad? O algún tipo de recelo contra la persona. Y lo mismo pasaba con Jesús. Dice que en Juan capítulo 7, en versículo 12, dice, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. O sea que habían versiones encontradas. Y de hecho, en un momento dado, el mismo Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Verdad? Y el mismo Jesús entendía y sabía que la gente tenía mentalidades diversas, tenían mentalidades divididas sobre él y sobre su persona, porque muchos creían en el mensaje de Jesús, muchos creían en el Mesías, sin embargo otros que incluso habían recibido, ¿verdad? Hasta milagros de parte de Jesús, aún así no creían en su mensaje. Y esto, pues, de alguna manera causa división, ¿verdad? Causa división en las mentalidades, causa división eh, entre la gente, porque ese tipo de división son las que van a comenzar a minar la mente, ¿verdad? De la gente, y ahí es que van a ellos a decidir de qué lado están. Así que esto era importante definirlo, porque el saber quién era Jesús iba a determinar mucho en la vida de la gente. Así que lo segundo, eh, había división por lo que dijo, por su enseñanza. Y dice Juan en capítulo 6, verso 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Así que, pues principalmente, ¿verdad? Vemos que la enseñanza de Jesús era una enseñanza profunda y era una enseñanza que a los oídos de los fariseos y de la gente que escuchaba, pues realmente le causaba pensamiento, le causaba poner su mente a pensar y a decir, ven acá, ¿de dónde salió este hombre? Porque la realidad es que no era del todo natural, ¿verdad? Que una persona de donde venía Jesús y como catalogaban, ¿verdad? A Jesús en esa época, pues se expresara de la manera que se expresaba. Así que la diferencia principal se debe a la manera en que Jesús se amolda a la forma dialéctica de las discusiones de los rabinos en el templo. Es decir, las ideas se lanzaban por el maestro y se recogían por diversas personas en el auditorio. El método se prestaba a la enunciación de verdades abstractas y a matices frecuentemente generaban sutileza. O sea que Jesús tenía esa facultad de poder expresar verdades contra la gente. Y como dicen por ahí, ¿verdad? Popularmente, él podía decirte las cosas y te las podía decir bonito y quizás no era algo tan bueno, pero te lo podía decir bonito. Así que él tenía esa facilidad de poder expresar, ¿verdad? De esa manera y que la gente entendiese, ¿verdad? Lo que él quería referirse. Los judíos se asombraban al ver que el Señor dominaba también esa forma de comunicar sus mensajes, que ya era peculiar. A los rabinos
de la escuela de Jerusalén y preguntaron, ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? O sea, que Jesús dominaba la poesía hebrea y las cláusulas asociadas, que pueden ser un contraste con las expresiones positivas seguidas por enunciaciones negativas. Por ejemplo, lo vamos a ver en uno de los versículos que sigue más adelante. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y es un tipo de poesía, ¿verdad? Que cuando tú la expresas, no es algo que comúnmente nosotros lo hablamos de esa manera, nosotros no decimos, ¿verdad? Ni nos expresamos así. Es una manera elocuente, ¿verdad? De traer un mensaje que es una verdad, y es una verdad, ¿verdad? Que es abstracta, pero es una verdad realista. Así que quizás los fariseos, ¿verdad? En ese momento se le olvidó, o quizás lo pasaron por desapercibido, que Jesús desde los 12 años estaba en el templo y estaba allí discutiendo, ¿verdad? Y hablando con los mismos doctores de la ley, trayendo, ¿verdad? Como dice en la palabra, aprendiendo la palabra allí en el templo. Así que esto para Jesús no era nuevo, quizás para los fariseos sí, porque ellos veían a Jesús como un hombre que vino de otro planeta, pero la realidad es que Jesús se preparó, Jesús se encargó, ¿verdad?, de aprender la palabra y como decía, ¿verdad?, cuando tenía 12 años que fueron sus padres a buscarlo al templo, él mismo dijo, es que en los negocios de mi padre me conviene estar. Por lo tanto, había una responsabilidad de Jesús, o sea, de enseñar una palabra y una verdad, ¿verdad?, que el Padre le transmitía, ¿sabes? Desde antes, ¿verdad? De nacer, porque realmente el transmitir el mensaje de la palabra de Dios, o sea, esto está en el corazón de Dios desde antes, ¿verdad? De la fundación del mundo. Así que realmente Jesús estaba cumpliendo su propósito y la gente, pues esto le causaba consternación, le causaba, ¿verdad? División y no lo podían entender. Hay que recordar que la palabra establece, ¿verdad? Que estas cosas muchas veces para la gente que no le sirve al Señor son locura, porque nosotros de la única manera que podemos percibir el mensaje de Cristo es espiritualmente. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? Y en esa época, si nos transportamos a esa época, la manera en que esta gente veía el mensaje de Jesús y veían la persona de Jesús era carnalmente. Y entonces, ¿qué sucede? Como ellos no querían perder su poder político, ¿verdad? Y su poder religioso, pues veían a Jesús como una amenaza. No estaban viendo el mensaje de salvación como una visión espiritual. Así que lo tercero que causaba división, lo que hizo su obra. Dice Juan capítulo 9 versículo 14 y era el día de reposo, y cuando Jesús había hecho el lodo, le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea que ahí vemos claramente cómo habían dos mensajes. O sea, había dos bandos. Unas personas, ¿verdad?, que sí apoyaban el ministerio de Jesús y creían en las señales de Jesús y entendían que eso era lo necesario, que eso era lo que tenía que suceder y lo que tenía que ocurrir. Pero sin embargo, había otro grupo de personas que simplemente interpretaban la ley y que simplemente juzgaban y señalaban aquellas cosas que estaban escritas en la ley, que ante los ojos de ellos la gente tenía que ser penalizada, pero no, más allá de eso, no tenían empatía, no tenían amor, no tenían misericordia con la gente que estaba en necesidad. Y Jesús vino a romper esa brecha. Jesús vino
a romper esos estigmas y realmente vino a atender la necesidad. Porque eso es como, por ejemplo, si vamos a un hospital, ¿verdad? Y vamos buscando una solución, ¿verdad? Una cura a una enfermedad que tengamos y nos sientan en una silla, ¿verdad? Y nos dicen, mira, pues realmente ya hoy es viernes, son las 5 de la tarde, así que pues ya nosotros salimos del turno, vas a tener que esperar al lunes. Quédate ahí sentado hasta que sea lunes y el lunes te atendemos. ¿Ves? Y ese tipo de situaciones era la que Jesús enfrentó y Jesús simplemente, él no vino a abrogar la ley. Dice la palabra que él vino a cumplir la ley. Por lo tanto, o sea, esto eran cuestiones que se limitaban, ¿verdad? A que Jesús se manifestara. Porque cuando hay una necesidad, la necesidad hay que atenderla en el momento. O sea, la necesidad no es para atenderla cuando haya el tiempo o cuando haya la oportunidad, no. Hay que atenderla, ¿verdad? Cuando surge la necesidad. Así que esta era una de las situaciones a las que se enfrentó Jesús y por eso era que causaba división entre el pueblo. Y mayormente, ¿verdad? Entre aquellos que lo perseguían y buscaban una excusa para aprenderlo y para arrestarle. Allí en los versículos 50 al 53, pues lo que vemos es donde Nicodemo, ¿verdad? Surge aquí en la conversación y dice que querían implicar a Nicodemo por los sentimientos locales o perjuicios de algún tipo, que se habían alineado con simpatizantes de Jesús. Como sabemos, ¿verdad? Pues ya Nicodemo había tenido una conversación con Jesús y de alguna manera, pues él no quería proyectarse como seguidor de Jesús, pero sin embargo, ya estaba siendo convencido, ¿verdad? De las enseñanzas de Jesús. Así que en esta ocasión vemos cómo Nicodemo lanza, ¿verdad? Lanza esa pregunta si dice, juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no oye lo que dice. O sea que Nicodemo de alguna manera como que estaba tratando de interceder, ¿verdad? Intervenir en esa situación. Así que dice ahí, estos aristócratas de Jerusalén tenían un escarnecedor menosprecio hacia los lugareños de Galilea. Decían que de Galilea nunca había surgido profeta. De hecho, ellos decían que, ¿verdad? Que no había salido profeta de Galilea, pero vemos muchos de los profetas menores que surgen de Galilea y que eran nativos de allí. Así que de alguna manera era tratar de buscar excusas, ¿verdad? Y tratar de alguna manera persuadir el pensamiento de la gente para que no siguieran a Jesús y no siguieran sus movimientos. Así que el mismo Jesús hablando decía que no hay profeta en su propia tierra. Y de hecho, cuando Natanael, ¿verdad? Felipe sale a su encuentro, el mismo Natanael le dice a Felipe, ¿podrá salir algo bueno de Galilea? Porque ellos mismos sabían que en Galilea, ¿verdad? La gente de Galilea, pues tenía ese sello puesto, ¿verdad? Ese sello puesto de que la gente que salía de allí no tenía ningún potencial, ¿verdad? Y no podía ser relevante en la sociedad por las diferentes razones, ¿verdad? Que quizás más adelante se pueden discutir, pero había muchos elementos que hacían, ¿verdad? De la gente nativa de Galilea, de la gente de allí, que fuesen menospreciadas por la sociedad. Así que para los judíos y para los fariseos, ¿verdad? Ellos no veían como que gente que viniesen de Galilea podían tener esa autoridad, ese poder, ¿verdad? Y esa influencia para mover gente, para tener influencia tanto espiritual, ¿verdad? Como política, porque realmente ellos lo que están pensando es en la parte de cómo ellos iban a perder su poder político. Así que
pues de alguna manera ellos se sentían amenazados por eso. Pero sin embargo, en Romanos dice, de lo menospreciado y lo vil, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Allí yo puse una gráfica del pueblo de Galilea, ¿verdad? Donde quedaba al sur al norte, perdón, al norte de Israel. Y vemos que más o menos allí estaba entre Samaria, ¿verdad? Y Judea en la parte del sur. Así que pues de allí es que surge Jesús. Ya moviéndonos un poco, ¿verdad? A el capítulo 8, pues aquí vemos un relato que habla acerca de una mujer adúltera. Y voy a leer los versículos del 1 al 11 que dicen así. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarla. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y aquí en este relato, ¿verdad? Pues podemos ver una historia que la hemos escuchado en muchas ocasiones. eh, y realmente lo que más impacta de este relato es la enseñanza. Porque aquí menciona, ¿verdad? Que los fariseos ya habían emprendido una campaña contra Jesús. Y lo único que ellos buscaban era la oportunidad para poder ponerlo en aprieto y poder de alguna manera tener una razón para arrestar a Jesús. Jesús ya estaba causando conmoción, ¿verdad? Y ya la gente estaban siguiendo a Jesús de una manera multitudinaria. O sea que vemos que el respaldo que la gente le estaba dando a Jesús, que de alguna manera estaba beneficiándolos a ellos. Sin embargo, mucha gente se cohibía también de hablar de Jesús. Y hubo casos, ¿verdad?, en los que Jesús hizo algunos de los milagros y le decía a la gente, vete, pero no digas nada, ¿sabes? No digas que yo fui el que te sanó, ¿sabes? Porque Jesús ya sabía que esto iba a levantar pasiones y que realmente hasta que el momento de Jesús no llegase, ¿sabes? Pues estas cosas tenían que mantenerse, ¿verdad?, de alguna manera en secreto. Así que vemos aquí como en esta situación ya la situación le llega a Jesús. Ya son los mismos fariseos los que buscan de alguna manera tentar a Jesús con esta situación y llevan a esta mujer que aparentemente la sorprende en el acto de adulterio. Pero aquí la pregunta, ¿verdad?, que podemos hacer es, trajeron a la mujer, pero ¿dónde estaba el hombre? Porque la mujer, si la sorprendieron en adulterio, pues no podía estar sola. Así que aquí vemos también, ¿verdad?, la doble vara que utilizaban los fariseos para juzgar
Y una de las cosas que Jesús demuestra allí es que la condición de pecado de esta mujer a él no lo impactó, porque realmente, ¿verdad? El pecado es pecado de cualquier manera. O sea, yo no sé de pecados pequeños o pecados grandes. Ante la presencia de los ojos de Dios, ¿verdad? Todos los pecados son iguales. Así que eh, dice que Cristo no encontró ninguna falta en la ley, ni excusó la culpabilidad, ni toleró el pretendido celo de los fariseos. Se autocondenaban cuando juzgaban a los demás y sin embargo hacían lo mismo. Todos los que están llamados a culpar la falta de los demás se preocupan especialmente de mirarse a sí mismos y de mantenerse puros. En este asunto, Cristo se ocupó de la gran obra para la que vino al mundo, que era traer a los pecadores al arrepentimiento, no para destruir, sino para salvar. Se propuso llevar al arrepentimiento no solo a la acusada, sino mostrarle su misericordia, y también a los acusadores mostrándole sus pecados. Ellos pensaban insinuarlo. Él buscaba convencerlos y convertirlos, y no quiso inmiscuirse en el oficio de magistrado. O sea que a pesar de que Jesús tenía la autoridad para ser juez, Jesús no lo hizo. Simplemente Jesús estableció un principio, y estableció un principio que se convierte en una enseñanza y una vivencia. Dice que muchos delitos merecen un castigo mucho más severo que el que reciben, pero no debemos dejar que nuestra propia labor para asumir aquella a la que no estamos llamados. Cuando Cristo la despidió, fue con una advertencia: vete y no peques más. O sea que él no le dio color a su pecado, ni tampoco empezó a estigmatizar, sino que le dijo: vete y no peques más. Son verdaderamente felices aquellos a quienes Cristo no condena. El favor que nos hace Cristo es el perdón de los pecados pasados, que debe prevalecer en nosotros. El apóstol en Romanos 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en varios casos en la escritura, ¿verdad? Vemos cómo Jesús en este relato se inclina a escribir. ¿Qué escribió en el suelo? Pues realmente no lo sabemos. Esa puede ser una buena pregunta, ¿verdad? Cuando estemos en el cielo, pues hacérsela a Jesús. ¿Qué escribió? Pero sí, esa escritura tiene un mensaje. Y en estos casos, pues vemos cómo hay varios escenarios donde Jesús escribe, ¿verdad? Para traer un mensaje. Por ejemplo, en el monte. En el monte vemos que que el Señor escribe, ¿verdad? Con su dedo la ley, los mandamientos, la ley de justicia. Dice que en la pared de un palacio, en el libro de Daniel, la ley de retribución, cuando le quita el reinado a Belsasar, ¿verdad? Por su soberbia, pues allí vemos la ley de la retribución. Dice: en el suelo del atrio del templo, la ley de redención. Ahí vemos, ¿verdad? La mujer adúltera. Cómo trae ese mensaje de salvación. Y en los corazones de los hombres, la ley de la regeneración. Y esa, ¿verdad? Pues es la ley que Cristo escribió en el corazón de cada uno de nosotros, los que conocimos al Señor. La ley de la regeneración, porque nuestros pecados son perdonados. Y porque una vez el Señor perdona nuestros pecados, dice que Él los borra y los echa en las profundidades de la mar y ya no se acuerda de ellos. Por lo tanto, ese perdón es una garantía de que nosotros hemos sido salvos por su gracia y por su misericordia. Así que Cristo escribió, ¿verdad? En cada uno de nuestros corazones esa ley, la ley de la regeneración del pecado, de que somos limpios por su sangre y somos salvos también por su sacrificio. Así que
Creo que esto se me fue de aquí. Ok, entonces, seguimos con el versículo 12, que habla acerca de la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y aquí vemos, ¿verdad? Acerca, uno de los, uno de los 7 yo soy de este evangelio, ¿verdad? Habla acerca de yo soy la luz del mundo. Eh, Cristo se presenta aquí como la luz que necesita el hombre en su camino. Dice que la luz es una necesidad para la vida y figurativamente para toda orientación moral e intelectual del hombre. O sea que aquí vemos una representación, ¿verdad?, de la luz. Y en la palabra menciona, ¿verdad?, que lámpara es a tus pies, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que aquí vemos cómo Jesús está haciendo alusión, ¿verdad?, a este término de la luz, porque el mundo está en tinieblas y la palabra establece, ¿verdad?, que el príncipe de las tinieblas y el príncipe de este mundo es Satanás. Por lo tanto, de la única manera que nosotros podemos salir de las tinieblas y podemos tener luz es a través de Cristo. Así que Cristo se presenta como la luz del mundo. Por lo tanto, su uso metafórico en contraste con las tinieblas del mal es patente de que no necesita recalcarse. Cristo se presenta como la luz del mundo, no solo frente al hombre fiel que le sigue, sino que no andará en tinieblas frente a los fariseos hipócritas cuyos pecados secretos se revelaban por la luz de que todo lo descubre. Así que estas palabras implican que el mundo necesita la luz porque está sumido en tinieblas morales y espirituales. No olvidemos que el mundo está bajo el poder del príncipe de las tinieblas y que solo Jesús puede cambiar esa situación. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que de alguna manera vemos cómo a pesar de que Jesús alumbra, ¿verdad?, nuestro camino y nos enseña que Él es la luz del mundo, siempre va a haber personas que tienen esa tendencia a buscar las tinieblas, porque en el momento que Jesús estuvo sobre la faz de la tierra, sucedió, estaban escuchando a Jesús, estaban escuchando su mensaje, escuchaban la palabra de salvación y sin embargo no querían aceptar y recibir su mensaje. Por lo tanto, preferían mantenerse en oscuridad y preferían mantenerse en las tinieblas. Así que el versículo 17 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí vemos la relación, ¿verdad?, que existe y que permea entre Dios y el Padre, entre Jesús y el Padre. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? O sea, ellos están mirando esto de una manera carnal. O sea, aquí estas personas, ¿verdad?, estaban mirando y escuchando todo lo que Jesús hablaba de una manera carnal. Y entonces todo lo asumían literalmente. Y entonces, pues, se expresaban de esa manera.
Jesús le respondió: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocería. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. O sea que aquí vemos primero el testimonio de Jesús. Eh, Jesús, todo lo que enseñó y todo lo que vivió y todo lo que practicó era porque provenía del Padre. O sea, Jesús no estaba haciendo otra cosa más que seguir y obedecer la voz de su Padre. Y esto los fariseos no lo podían entender y los que estaban alrededor de Jesús tampoco. Y de hecho, muchos de los discípulos de Jesús, andando con Jesús, muchos de ellos tampoco entendían su mensaje. Porque cuando nosotros vemos esta palabra de una manera carnal y no la internalizamos de la manera espiritual, pues todo lo vamos a asumir como que se está hablando literalmente. Sin embargo, Jesús estaba trayendo un mensaje profundo para darle a entender al ser humano, o sea, que la realidad de la salvación estaba en él, estaba en Cristo Jesús, y que todo el propósito del Padre se estaba cumpliendo a través de la vida de Jesús y lo tenían encarnado. Sin embargo, ¿verdad? Pues ellos preferían seguir trayendo en su ignorancia, trayendo pensamientos, ¿verdad? De humana sabiduría simplemente para contrarrestar la enseñanza de Jesús. Así que debemos entender que la situación planteada por los fariseos era absurda. ¿Cómo podía un hombre juzgar a Dios? Esa actitud de los fariseos implicaba orgullo desproporcionado. Pero por otro lado, aunque pretendían juzgar a Jesús por la afirmación que había hecho, era imposible que pudieran hacerlo, porque ellos eran ignorantes de los hechos que querían juzgar, eran jueces incompetentes. Y el Señor se lo dijo: vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. No habían sido capaces de reconocer al Hijo, a quien tenían delante de ellos, y mucho menos al Padre, a quien no conocían ni habían visto. Por todo eso, el testimonio de Cristo acerca de sí mismo seguiría siendo válido, aunque ellos no lo apoyaran, porque Él sí que era competente para darlo, puesto que sabía de dónde procedía y a dónde iba, algo que ellos ignoraban. O sea que el mensaje que traía Jesús, pues definitivamente, ¿verdad? Ante los ojos de ellos, iba a ser difícil de digerir porque no entendían quién era la persona que tenían de frente. El versículo 21 dice: otra vez Jesús les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Miren esa declaración: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y le dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Vuelven con la misma pregunta. O sea, no saben a quién tienen de frente y siguen cuestionando y siguen buscando, ¿verdad? Como dice, la vuelta, porque todavía no podían entender y darle la razón, ¿verdad? El mensaje de Jesús. Así que entonces Jesús le dijo: desde el principio se lo he dicho. Eso es como quien dice, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces voy a repetirlo? O sea, no lo están viendo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Y ahí me quiero detener, ¿verdad? Porque eso es un privilegio. O sea, y lo que Cristo vino a traer al ser humano y a la humanidad es un privilegio, porque escuchar directamente, ¿verdad? De Dios la palabra de salvación, el mensaje de salvación,
esto es un regalo, ¿verdad? Inmerecido. Y es como que un privilegio que nosotros no nos ganamos. Y el mismo Cristo está trayendo un mensaje de parte de Dios, de parte de su Padre, a la tierra para que podamos entender, o sea, que Cristo vino a este mundo a salvar la humanidad, para reconciliar la relación del hombre con Dios. Y sin embargo, la gente, ¿verdad? Sigue en su pensamiento entenebrecido y tratan de darle lógica, o sea, y darle un pensamiento humano, o sea, a esto que es divino y que es un privilegio, ¿verdad? Que realmente nosotros tenemos que aceptarlo y valorar. Así que dice que no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. O sea que simplemente con hablar la palabra del Padre, muchos aceptaron el mensaje de salvación. Y dice que lo que el Hijo quería demostrar al reiterar que nada hacía sin el Padre es que él se distinguía de todos los impostores anteriores. Recuerda que ahorita hablamos de que había muchos que venían en el nombre de Jesús y trayendo enseñanza, y era común ver gente que traían, ¿verdad?, un mensaje, pero la diferencia era que Jesús no era un impostor, ya que su obra se identificaba perfectamente con la voluntad del Padre. Ahí está la diferencia, ahí está la conexión. O sea, cualquiera puede traer un mensaje, cualquiera puede hablar un discurso y hablar bien, hablar bonito, tener una buena letra. Los fariseos eran muy buenos hablando, eran doctores de la ley y interpretaban la ley, pero tenían un problema, que no conocían el secreto del Padre, que no conocían cuál era la verdad del Padre. Y entonces, pues no podían practicar ni vivir la enseñanza, el mensaje del Padre. Así que se hallaba subordinado al Padre en la ejecución de su misión, lo que no mengua en manera alguna su igualdad de esencia, su voluntad de honra con el Padre, ya que éste se presenta como cabeza jerárquica del Trino Dios, por lo que la mención de la voluntad del Padre equivale a la deidad. Y aquí, pues, en el versículo 31 al 36, vemos cómo el mensaje sigue elevando, ¿verdad?, el nivel de enseñanza, y esto era caviar para los fariseos y para la gente que escuchaban a Jesús. El problema es que el nivel que presentaba Jesús en su mensaje, pues mucha gente le hacía difícil de internalizarlo, porque realmente estaba hablando palabras que eran conscientes, que eran reales, pero los fariseos eran los primeros que no lo iban a aceptar. Así que, dice el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Una frase icónica, ¿verdad?, que hemos escuchado a través de la historia en este versículo, ¿verdad? Habla acerca de conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la palabra que Cristo estaba trayendo, esa era la verdad. Conocer y reconocer quién era Jesús, el que estaba hablándole, y la persona que ellos tenían de frente.
que no podían entender. Dice que permanecer en la palabra va más allá del haz lo que digo, porque se refiere a un estilo de vida que Jesús mismo había demostrado y enseñado. Y esa es la diferencia entre interpretar la ley y vivir la ley. O sea, que Jesús podía traer un mensaje inequívoco. Jesús podía traer un mensaje, o sea, natural, porque él vivía lo que hablaba. O sea, y esto no se trataba de ser un doctor en la ley que simplemente viera y señalara y juzgara, sino que él te podía decir la manera en la que tú podías vivir una vida de rectitud, una vida, pues, donde lo que tú aprendías de la enseñanza de Cristo te iba a ser libre. Así que solo así se puede ser un verdadero discípulo. Esencialmente lo que Jesús está diciendo es, ustedes han aprendido de mí cómo ser, cómo actuar y cómo relacionarse. Hay un versículo de la palabra que dice, ¿verdad? Que por sus frutos los conoceréis, porque la palabra transforma el corazón y la vida del ser humano. Y cómo eso se traduce o se proyecta a la sociedad, a los que nos ven, pues mira, a través de los frutos, a través de lo que nosotros decimos con nuestra vida, porque nosotros podemos conocer la palabra. Pero sin embargo, si nosotros no podemos decir nada con nuestra vida, pues el conocer el texto no nos garantiza nada, porque no estamos siendo transformados por la verdad de la palabra. Por eso es importante que cuando vamos a la palabra, tenemos que escudriñar la palabra en el espíritu, porque el espíritu es el que se va a nutrir y es el que va a comenzar a producir en nosotros cambios. Y de esa manera es que nosotros somos libres. Somos libres por la verdad de la palabra. Martín Lutero fue libre. Fue libre porque cuando vio las verdades que estaban en la palabra, sus ojos se abrieron y vio un mundo de posibilidades y vio la realidad que él estaba esclavizado. Él estaba esclavizado por enseñanza de hombre. Estaba esclavizado por estratagema de hombre. Pero cuando se puso a escudriñar la palabra, la luz le alumbró. Y eso es como si nosotros tratásemos de leer un libro con la luz apagada. El libro puede ser súper bueno, puede ser el mejor escritor, el mejor autor, pero si tenemos la luz apagada, no vamos a ver lo que se escribió. Pero cuando la luz de Cristo alumbra en nuestro corazón, en nuestra vida, pues ahí nuestros ojos son abiertos y podemos ver la realidad. Dice, si quieren ser mis discípulos, hagan lo que yo hago y sean como yo. En una ocasión el apóstol decía, ¿verdad? Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Así que en Gálatas dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para acelerar un poquito, ya en el versículo 37 dice de la siguiente manera, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Nuestro Señor se opuso a la orgullosa y vana confianza de estos judíos, mostrando que su descendencia de Abraham no podía beneficiar a los de un espíritu contrario a él, donde la palabra de Dios no tiene lugar. No se puede esperar ningún bien. Se deja espacio para toda maldad. La verdad cura y nutre los corazones de quienes la reciben. La verdad enseñada por los filósofos no tiene este poder y este efecto, sino la verdad de Dios. La única verdad
que puede transformar, cambiar la vida del ser humano, la única verdad que puede libertar un corazón oprimido es la verdad de la palabra. Porque quizá, ¿verdad? Mucha gente con con su letra, con su dicción, con su preparación, con su literatura, con su cultura, quizás pueden traer un mensaje elocuente que quizás puede mover algunas emociones, pero no tiene el poder de libertad. Lo único que tiene el poder de ese efecto de libertar el corazón del ser humano es la palabra de Dios. Así que los que reclaman los privilegios de Abraham deben hacer las obras de Abraham. Deben ser peregrinos y extranjeros en este mundo, manteniendo la adoración de Dios en su familia y siempre andando delante de Dios. Juan 17 dice, el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. O sea que aquí vemos la relación que existe entre el Hijo y el Padre y cómo esa relación tiene que también permanecer en nosotros, porque dice la palabra, ¿verdad? Que un cuerpo dividido no puede funcionar. Cuando no hay unidad, donde no hay unidad, no se puede funcionar. Así que esa unidad entre el Padre y el Hijo demuestra el grado, el grado de compromiso, o sea, y el grado de importancia que tiene, o sea, el que nosotros podamos estar unidos como cuerpo. Y a la misma vez que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida. Sea, porque nosotros no podemos rebatir cualquier mensaje contrario, cualquier enseñanza contraria, si nosotros no conocemos la verdad de la palabra. Y todo esto proviene del Padre. Y entonces, ¿por qué Jesús? Quizás muchos podrían pensar que Jesús no tuvo éxito en su ministerio, pero el mayor éxito de Jesús en su ministerio fue desplegar la palabra, porque este mensaje que venía del Padre, pues, él era el único que podía traerlo, pues, directo de la boca de Dios. Así que esa unidad nos dio a nosotros el privilegio de poder acercarnos como hijos y poder entender el mensaje de salvación. Que en aquel momento ellos no lo recibieron y no lo entendieron y no lo internalizaron, pues lamentablemente porque no sabían a quién tenían de frente. Pero hoy nosotros conocemos la verdad de la Escritura, conocemos la verdad de la palabra, conocemos la salvación y que Jesús es la luz del mundo. Y nosotros tenemos que de esa manera hacerle ver al mundo que nosotros tenemos un Dios real, un Dios vivo y que nos presentó el plan de salvación para que nosotros también podamos llevarlo a otros y que otros también sean salvos por la gracia del Señor. Así que, nada, esta es la clase de hoy, era hasta el versículo 38. Y nada, si tienen alguna pregunta, alguna duda, entiendo que pues este es el momento, ¿verdad? Para que puedan hacerla. Nuestro pastor Urbán, pues, continúa. Bueno, gracias, Joey. Tremenda clase, de verdad. Este, estamos aquí pendientes a todo lo que estabas hablando. Hay algo que me gustó al principio, que tú mencionaste, algo de cuatro cosas que odiaban a Jesús o que no lo querían. Así. Eh,
por quién era, si no me equivoco, ¿verdad? Por Sí, lo que dijo, por lo que hizo, dime si estoy correcto, ¿verdad? Y cómo murió. sí. Me Por está, quién era, por lo que dio su enseñanza, por su obra y por cómo murió. pues me está tan raro, ¿verdad? Que no solamente lo odiaban por quién era, ni por lo que dijo, ni por lo que hizo, que lo odiaran por cómo murió. Eso me está tan insólito. O sea, Sí, ya murió y como de la manera que lo hizo, también lo odiaron. Entonces, estaba leyendo en estos días que mencionó de la Maritza que la Biblia menciona muchas veces que procuraban matarle, pero no sí, era su tiempo. Sin embargo, cuando él resucita a Lázaro, ¿verdad? Dice la Biblia que muchos de los sacerdotes estaban creyendo en él por haber resucitado a Lázaro y dice, y procuraban matar a Lázaro. Yo, sí. ¿qué? En serio. O sea, tanto odio le tenían a Jesús que hasta uno de los milagros más grandes que él hizo, querían bojarlo de la faz de la tierra. Matamos a Lázaro y sacamos ese milagro del medio. ¿Sabes? Ellos tenían, yo creo que el diablo se queda corto al lado del odio que tenían estos fariseos en contra de Jesús. Eh, Ahora, tú sabes que ustedes me conocen porque me gustan las curiosidades bíblicas. Pues apunten esto, que le voy a revelar una curiosidad bíblica. eh, Él leyó en la parte donde Jesús escribe en el suelo, ¿verdad? Yo he escuchado muchas predicaciones. ¿Qué sería lo que Jesús escribió? Los pecados de la gente, qué sé yo, y se inventan y asumen muchas cosas. Pero vamos a irnos directamente a la Biblia. Apunten el versículo 17, no, perdóname, capítulo 17, versículo 13 del libro de Jeremías, para cuando le pregunten, ¿y qué sería lo que Jesús estaba escribiendo en el piso? Mira lo que dice la Biblia. Y este, obviamente, aunque es bíblico, es mi teoría. Dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados y los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque han abandonado al Señor, la fuente de agua viva. So, yo me imagino estos sacerdotes, estos fariseos que presentaron a la mujer adúltera delante de él, buscando la manera que él la juzgara. Porque de hecho, si ustedes leen bien el capítulo, se van a dar cuenta que Jesús le dio permiso para condenarla. Lo que pasa es que la ley decía que el único que podía condenar es aquel que está libre de pecado. Ninguno estaba libre. So, me imagino que Jesús sabía que sus corazones estaban apartados de Dios, ¿verdad? Y Jesús a lo mejor lo que estaba escribiendo es, aquí está el nombre tuyo y soltó la piedra. Aquí está el nombre tuyo y soltó la piedra. Y aquí está el nombre. Me imagino que él iba escribiendo en el polvo los nombres de los que estaban apartados del Señor hasta que todos soltaron las piedras y se fueron. Digo, no se sabe lo que él escribía, pero por el versículo este se sabe que los que están apartados del Señor, él escribe su nombre en el polvo. Amén. Se pueden utilizar ese versículo para esas curiosidades bíblicas cuando alguien le pregunta qué sería lo que Jesús, es posible que lo que estaba escribiendo eran los nombres de los que estaban apartados de él. Mildred, levantó la mano. Ajá, comenta. No, era para ver si puedes repetir el versículo. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Ok, gracias. Seguro. ¿Algún otro comentario, pregunta? Déjame buscar el chat aquí. Gracias por la clase. Jeremías, ok, sí, Jeremías 17, versículo 13. Muy bien. Eh, ¿Algún comentario o pregunta que tengan en confianza hasta el momento? Amén. Para que puedan comentar o preguntar, tienen que eh, quitar el mute y hacer la pregunta. Amén. No quiero tenerlos aquí toda la noche, ¿verdad? Gracias a Joey por la clase, excelente, excelente, muy detallada, muy buena. Este, quiero, si no va a haber ningún comentario, ninguna pregunta, pues voy a despedir la grabación,
pero no se me vayan, ¿verdad? Aquí.